TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral, Voces de la Democracia. Es un orgullo nacional ser mujer indígena porque pues tiene todos los valores que lamentablemente esta sociedad ya ha olvidado. Normalmente es una mujer relegada, que carece de lo indispensable para poder desarrollarse, tanto en familia como en sociedad. Me da risa porque no soy mujer indígena. Son las personas que son nuestras raíces y que no les tomamos su importancia. Ay, por ser marginada por todos lados. Las mujeres indígenas van contracorriente, luchan por sobresalir, por desarrollarse en un ambiente mucho más fuerte, más cerrado que una mujer en una ciudad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hoy hablaremos mujeres indígenas, actoras democráticas. Qué bueno que nos acompañan porque tenemos a 3 invitadas de primera, conocedoras con mucha experiencia sobre este tema y que nos van a ayudar a entender hasta dónde, cuánto daño nos hacen los prejuicios y en dónde está el poder real de las mujeres indígenas que necesitamos en la vida pública de este país. ¿Por qué? Lo vamos a ir descubriendo. Rosalinda Morales Garza es directora general de Educación Indígena de la SEP. Rosalinda, qué gusto, gracias. Igualmente, muchas gracias. Las 3 con unos currículums que pues digamos son sorprendentes porque son las 3 mujeres jóvenes. María Teresa Sierra, profesora investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS. María Teresa, gracias. Gracias. Paloma Bonfil Sánchez, coordinadora del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, ACE. Paloma, gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué opinión les merece lo que acaban de escuchar las personas que nos participaron con la pregunta ¿qué significa ser mujer indígena en nuestro país? Rosalinda. Mira, hay una serie de prejuicios y estereotipos que tenemos que desterrar, sin duda, tanto de los hombres como de las mujeres, y tenemos que tener una mirada mucho más abierta a la diversidad, a la diferencia, respetarla, valorarla y sabernos todos parte de esta gran sociedad mexicana que no busca otra cosa, sino que todas y todos vayamos adelante. Y para mí la tarea fundamental es la educación, una educación que precisamente parta de situaciones de contexto, de situaciones diferenciadas, de situaciones donde los niños y las niñas en la cotidianidad tengan una serie de retos intelectuales, afectivos, emocionales en igualdad. Y me parece que el espacio escolar es uno de ellos que puede propiciar desde un trabajo de las y los docentes principios de relaciones de igualdad, principios de relaciones basadas en los derechos humanos y donde todas y todos busquemos desterrar estas situaciones de que lo diferente tiene una connotación negativa. Y tenemos que empezar también en educación por el trabajo en derechos humanos. Si nosotros queremos que haya una amplia participación en la educación, en la vida pública, en las posturas críticas, tenemos que empezar por de ahí, precisamente, del tema de la educación. La educación, el ejercicio pleno de ese derecho. El ejercicio pleno del derecho a la educación, sin duda, abre la posibilidad del ejercicio a otros derechos y el reconocimiento como sujetos de derechos para levantar la mano, para tener una base fundada, primero desde la alfabetización, desde la lectura y la escritura. Me parece que tanto maestras como maestros y niños tenemos que partir de bases muy fundamentales de lectura. Lectura en textos, pero también lectura en la cotidianidad para establecer esas relaciones de igualdad. Y por qué no hablar también de la alfabetización digital, el abrirnos a un mundo mucho más amplio, a diferentes culturas, diferentes lenguas, en las que podamos todas y todas valorar lo mejor de
de cada uno y de cada una. Y ahí es fundamental reconocer nuestros orígenes basados en los pueblos indígenas, que al final del día son los primeros que estuvieron aquí en nuestro país y que tendríamos nosotros, a partir de eso, mirarnos como parte de ellos y de ellas. Como dice Conapred, como un crisol, como un rompecabezas diverso, muy diverso. Paloma, ¿qué opinión te merecen los comentarios que escuchamos? Yo creo que son bastante representativos, son poquitos, pero muestran tanto a la gente que, digamos, hay una clara idea de que las mujeres indígenas, porque hablan de mujeres, sí, no de la población en general, no, pero las mujeres indígenas tienen una condición de desigualdad y desventaja particulares, y eso es verdad, ¿no? El punto es después, ¿a qué le achacamos esa condición? Y ahí es donde entran los estereotipos que tú mencionabas hace rato, porque en general, o está muy difundida en nuestra sociedad, que es una sociedad de las más desiguales de América Latina, está muy difundido que la culpa de la gente que vive, perdón, que la razón por la que la gente vive en esas situaciones es su propia culpa, más o menos. Y entonces viene el estereotipo. No le echaste ganas porque no estudiaste. Exacto, por ignorancia o porque no quieres cambiar. Y esa es la otra parte que no se alcanza a ver mucho, pero excepto en uno o dos comentarios de los que nos mostraron. Pero ahí realmente creo que lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿y este país qué ofrece? ¿No? ¿Qué ofrece a estas mujeres, a las poblaciones indígenas, a los jóvenes, hoy, en este día, a las grandes mayorías? O sea, somos un país excluyente, somos un país racista, somos un país desigual, en donde no se han cumplido los derechos humanos, digamos, firmamos todos, pero no se cumple ninguno. Bueno, yo estoy muy enojada con nuestro país ahora, entonces, y creo que las mujeres indígenas además llevan una carga de 500 años de explotación, de discriminación, de marginación, en donde han surgido unos liderazgos, voces propias, proyectos propios, absolutamente maravillosos, que permiten la reproducción de culturas, de formas diversas de convivir y de una dignidad que este país necesita y que casi que ni se merece. Y además una de las con cosas la pena nos surge porque estamos enfrentando problemas muy serios y entonces necesitamos luz, por dónde caminamos para que esto cambie, y eso nos involucra a todos. María Teresa, ¿tú qué observas? Efectivamente, ¿qué tan somos muy buenos para el discurso, pero qué tan racistas somos? Lo que nos dice Conapred es las mujeres, los jóvenes, pero bueno, mujeres, niñas, personas con pocos recursos, migrantes, son sujetos de discriminación, y una mujer indígena es doble y triplemente discriminada. ¿Cómo calificarías o describirías la percepción que tenemos? Bueno, me voy a referir también a estos testimonios, ¿no? Porque hay una percepción tal vez muy diversa, tampoco podemos, hay como diferentes sectores y habría que ver esto, pero sí podríamos decir que hay una percepción tal vez generalizada, ¿no? Que ven al otro, que ven al indígena, pues con distancia, ¿no? Como el otro, que efectivamente sí tiene ciertos rasgos que, pues, de los cuales yo me distancio, yo no quisiera ser parte de ellos, tampoco terminan, digamos, de decir no son parte de México, hay un reconocimiento, ¿no? Vemos también que también la gente identifica a partir de los testimonios, yo estoy de acuerdo con lo que dice Paloma, en la medida que sí están identificando, las mujeres son las que cargan todas las dificultades, ¿no? Y lo cual sí es cierto. También dicen, bueno, es que hablan de los pueblos originarios, o sea, las mujeres y los pueblos originarios, pues son los que viven esta situación de exclusión. Entonces yo creo que hay desgraciadamente los medios de comunicación, la propia educación, ¿no? Tenemos un gran reto porque se transmiten imágenes que tienden a reproducir estas condiciones de inferioridad de las mujeres indígenas, y no nada más de las mujeres, sino de los pueblos indígenas, digamos, independientemente que la realidad, las condiciones estructurales de vida de las comunidades en las que se insertan las mujeres indígenas son realmente tremendas. Todos los índices, ¿no? de marginación, de pobreza, de falta de alfabetismo, en fin, todos los elementos están
concentrados de manera muy importante en pueblos indígenas y especialmente con las mujeres. Eso es cierto, pero también se transmiten estas visiones de, como lo dice también Paloma, de que casi es porque ellos pues no buscan cambiar, ¿no? Como si fuera un asunto de que dependiera de ellos el que son así porque no están haciendo nada para cambiar, sin darse la oportunidad de conocer estas realidades. Yo creo que, digamos, a partir de tal vez una década ha habido esfuerzos, ¿no? Ha habido también cambios a nivel de la Constitución, en donde se reconoce el carácter plural, pluricultural de la nación mexicana, desde la reforma del 91, en la reforma del 2001, en el artículo segundo, en donde reconoce que los pueblos indígenas son parte de la nación mexicana y que tienen derecho a la libre determinación, pero esto son normas que no terminan de arraigar, ¿no? Entonces yo creo no todo se resuelve a decretazos. Que lo que sí vemos es que hay como estas visiones, sí, que estereotipan, que ponen una visión que exterioriza al indígena, y en ese sentido sí se reproduce una, digamos, una visión racista que no terminamos de reconocer, pero que es una realidad. Yo creo que hay que discutir, hay que poner en los medios, hay que realmente conocer lo que son estas sociedades y lo que tienen que aportarnos para poder transformar esta problemática que vivimos como sociedad. Y justamente todo parte de conocer. A veces el desconocimiento del otro es justamente lo que nos aleja y nos hace crear un prejuicio absurdo. Les presento a continuación un reportaje que nos va a dar luces, conocimiento sobre este tema para poder acercarnos y cambiar esta realidad. Vamos con el reportaje, regresamos. Voces de la democracia. Nuestra diversidad cultural está marcada en primera instancia por la pluralidad de lenguas que se hablan en el territorio nacional, es decir, los pueblos originarios o indígenas son considerados así porque conservan su lengua. Según datos censales del 2010, en México 6.9 millones de personas hablan una lengua indígena, náhuatl, maya, tzetzal o chol, 68 agrupaciones lingüísticas y 365 variantes según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Estos grupos son además herederos y custodios de un rico patrimonio cultural, de un conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres que sobreviven a nuestros días a pesar de las condiciones de marginación y pobreza que los distingue. Al igual que en la población universal, la mitad de los miembros de las comunidades indígenas en México son mujeres, 50.9% para ser exactos. Formar parte de este porcentaje, ser mujer e indígena, es pertenecer al grupo que expresa los índices más elevados de rezago educativo, desnutrición, enfermedades y abuso de los derechos mínimos fundamentales. Como en muchas sociedades, entre los pueblos indígenas, los roles de género son lineamientos rígidos y preestablecidos que marcan nuestro comportamiento y prácticas sociales a todos los niveles. Los papeles femeninos en las comunidades indígenas están íntimamente ligados a la maternidad y operan de manera primordial en la esfera doméstica. Solo un porcentaje mínimo de las mujeres indígenas en edad activa logran incorporarse al mercado laboral para recibir en promedio la mitad del salario que reciben los varones. El embarazo temprano, la ayuda en el hogar u otras causas de origen económico y también cultural limitan a las niñas indígenas el acceso y permanencia en la escuela. Y si bien la mujer indígena participa activamente en trabajos comunitarios, su participación social formal, y no digamos política, se restringe y se hace invisible o se reconoce solo de manera secundaria. En al menos 80 municipios que se rigen por usos y costumbres, les niegan su participación en las decisiones comunitarias, incluso el voto. En el terreno de los pueblos indígenas y la perspectiva de género, convergen múltiples rezagos, exclusiones y discriminación que provienen de prácticas sociales y culturales, de estereotipos e ideas preconcebidas. La historia por la equidad de género en el mundo nos da cuenta de que todos esos atavismos pueden eliminarse. Las mujeres indígenas tienen derecho a reivindicar y defender su cultura.
De ellas depende en buena parte la transmisión de la lengua y las tradiciones, pero esto no debe impedirles cambiar aquellas costumbres que las oprimen y excluyen. Los pueblos indígenas no son los mismos que a la llegada de Hernán Cortés. Su identidad se ha ido construyendo, pues como dice Miguel León Portilla, la identidad se destruye y construye con el tiempo. Las mujeres indígenas están luchando por construir una nueva identidad que las iguale y les permita participar sin perder sus particularidades. Voces de la democracia. Que tenemos muchos comentarios porque nuestras invitadas Rosalinda, María Teresa y Paloma Bonfil tomaron muchas notas. Entre las notas que tomaron, compartan la información con nuestro auditorio sobre la riqueza cultural, la riqueza lingüística de México, Rosalinda. Bueno, a mí me parece que en educación hemos presentado, digamos por primera vez en un plan nacional de educación básica, lo que tiene que ver con la atención educativa a la diversidad social, étnica, lingüística y cultural. Y esta propuesta, que tiene dos dispositivos principales que consideran la lengua y la cultura, como es marcos curriculares y parámetros curriculares, fue construido bajo un enfoque de amplia participación de colegios de maestras y maestros. A lo que me refiero con esto es que no vamos a ir a ninguna parte si no tratamos de tener un enfoque de gobierno basado en la gobernanza. Es decir, con una amplia participación desde la definición de prioridades y desde la consideración de los contextos contexto implica ideología, geografía, lengua, cultura, aspiraciones y de qué manera pueden participar. Y me voy a referir en este caso las mujeres y los hombres indígenas en su propia idea de educación, en su propio currículum que signifique una vinculación con sus prácticas socioculturales y con sus vocaciones productivas para incluso la sobrevivencia. Me voy a referir a hace una semana menos, estuve en el Tajín y tuvimos una reunión con 2.500 maestras y maestros que estaban presentando el himno nacional traducido, interpretado en Tutunacú. Pero antes de ello tuvimos una reunión con las autoridades tradicionales, los abuelos, los ancianos, que suelen ser solamente hombres. En este caso, el pueblo Tutunacú tiene también autoridades tradicionales, mujeres, que también estaban opinando, que también estaban presentando su postura sobre por qué habían seleccionado dedicarse junto con especialistas, junto con universidades, junto con fundaciones, a traducir el himno nacional y buscar que la Secretaría de Gobernación lo reconociera como válido, como legítimo, porque su identidad iba más allá de ser indígena o de ser del pueblo Tutunacú, sino ser mexicanos y mexicanas. Y eso me pareció muy interesante porque una de las causas de la exclusión tiene que ver con esa autopercepción negativa, de baja estima. Y me parece que el hecho de estar participando en temas, yo le llamaría de índole nacional, de índole de la inclusión, pues tiene que ver con combatir esta victimización que puede venir de dentro, que puede venir de fuera. Porque para las causas, nos dicen los estudios, por los que no o se están perdiendo algunas lenguas indígenas, es que no quieren los padres enseñarle la lengua a sus hijos porque no quieren que los maltraten y los discriminen, ¿no? Así es. Y el hecho de que un pueblo se empodera, se afirma, usa su lengua en el contexto social, en el contexto escolar, en la búsqueda de esos símbolos nacionales también esté presente, me parece que son elementos que abonan a una agenda de desarrollo con identidad muy, muy positiva en este país. También la generación de liderazgos. El hecho de ver autoridades tradicionales mujeres genera liderazgos, genera íconos vistos por las niñas, es decir, la participación se amplía. La participación en la escuela, más allá de la educación básica, más allá de este 90% que tenemos de eficiencia terminal en las escuelas indígenas de las niñas y que miren hacia la secundaria, hacia la media superior
y que haya de parte del Estado pues esos apoyos y condiciones para que lo logren en un gobierno cercano, en un gobierno que informa, en un gobierno que dice hay becas para que se pueda considerar en la continuidad educativa, incluso cuando llega el embarazo temprano. Me parece que son esos elementos de vinculación que tiene que haber entre quienes antes considerábamos como beneficiarios, pero que al final del día son participantes de su propio desarrollo, y un Estado que entiende la diversidad de condiciones, de situaciones, de contexto, y por lo tanto las diversas acciones afirmativas que se tienen que emprender, como hablamos de becas CONACYT, o becas CIESAS, o becas UNAM, específicas para chicas indígenas, en la búsqueda de ir pues levantando las posibilidades de esa generación de liderazgos, de esa generación de lo que llamamos agencia, autogestión, autonomía, empoderamiento, que tiene que partir de capacidades y tiene que partir de la educación. Me parece que son puntos en los que tenemos que seguir construyendo y ampliando, extendiendo a favor de todas y de todos. Bueno, desde el Estado, desde la sociedad civil, los propios medios de comunicación, todos tenemos, digamos, una responsabilidad en este tema. Pero hay un enorme desconocimiento sobre la cantidad de actividades en donde las mujeres indígenas tienen, a lo mejor usted no lo sabe, pero en ciertos lugares incluso hay mujeres metidas a la policía, al tema de la seguridad comunitaria. Platícanos, María Teresa, este proyecto, ¿cómo nace? ¿Qué resultados? ¿Cómo ha logrado empoderar a las mujeres indígenas? Bueno, este es un proyecto realmente bastante emblemático, porque primero hay que entender que estamos hablando de la Policía Comunitaria de Guerrero, ¿no? En el sur de Guerrero, de la montaña, de la costa a la montaña de Guerrero, en un lugar, en un estado que hoy está en el ojo del huracán. En este estado que está en el ojo del huracán, en donde solamente vemos la tremenda violencia y atravesado por todo tipo de contradicciones, hace 19 años se organizó una experiencia justamente desde las comunidades indígenas para enfrentar la inseguridad, para enfrentar los asaltos, para enfrentar la tremenda violencia que el Estado no era capaz de atender, de enfrentar. Entonces las comunidades se organizaron y construyeron un sistema de seguridad y de justicia que involucra a diferentes pueblos indígenas. Bueno, no voy a hacer toda la historia de esto, no hay el tiempo, pero ¿cómo opera? Opera a partir de trabajo desde las comunidades. Se organiza a nivel comunitario y a nivel regional. Es una estructura regional que articula a muchas comunidades. Hoy en día son 12 municipios, incluso han crecido a más, que cada comunidad tiene su propia estructura de autoridad, y esta comunidad se articula a una organización regional que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que tiene también su sistema de seguridad, que es la Policía Comunitaria. No podemos entender nada más la dimensión de la seguridad comunitaria y de la Policía Comunitaria, que se encarga de enfrentar estas acciones de violencia, de acoso que vive la población. Esta Policía Comunitaria está sujeta al control de las autoridades comunitarias regionales, la llamada CRAC. Es decir, es un sistema integral de seguridad y de justicia. Ellos atienden todo tipo de asuntos, ¿no?, de delitos que van desde violaciones hasta homicidios o cuestiones menores. Y aquí, bueno, el gran asunto es que tienen una gran legitimidad. Operan con base principalmente en la asamblea. Son asambleas comunitarias y asambleas regionales, que, como digo yo, durante 19 años han sido capaces de reducir la inseguridad y la violencia en un 90%. Y este dato es reconocido por las autoridades del Estado. Y tan es así que por eso el Estado ha tolerado a la policía comunitaria y más recientemente hasta las ha reconocido en términos de una ley. Bueno, yo no sé si es el momento para hablar también aquí de lo que hacen estas mujeres. O podríamos... ¿Qué ha significado a la vida de una mujer indígena poder participar en un... Bueno, hay que decir que las mujeres han tenido que abrir el espacio. Esto no ha sido garantizado porque es un espacio donde sobre todo los hombres son los que han estado allí, porque es una, digamos, la problemática que enfrentan es muy difícil, pero las mujeres siempre han estado participando junto con los hombres, apoyándolos, ¿no?, en las rondines que hacen los hombres en sus caminos para detener a alguien. Pues las mujeres siempre han estado en su casa, apoyándolas, resolviendo los asuntos domésticos. Sin embargo,
pues desde ya hace varios años, ellas también están participando en el espacio de la toma de decisión. Ellos están participando en los espacios de justicia. Ellos demandaron que se les abriera un espacio, digamos, como actoras que han sido acompañantes de todo este proceso, porque saben que muchos de los asuntos que llegan ante las autoridades comunitarias, pues tiene que ver con las mujeres. Problemas de violencia doméstica, problemas de violaciones, en fin, cuestiones que agravian a las mujeres y que difícilmente un hombre va a poder entender esta problemática. Y esta impartición de justicia con la presencia de las mujeres y con una mirada y comprensión distinta, ¿qué efectos ha tenido en la comunidad? Pues ha tenido un efecto muy importante. Digamos que todavía es un proceso, no es que ya se haya ganado en todos los espacios, llegada, sobre todo en el espacio de la justicia regional. En este espacio que articula las comunidades, en donde llegan los asuntos más graves, ahí están las mujeres. A nivel de las comunidades todavía hay una gran disputa para que las mujeres sean comisarias. Ya hay algunas que son autoridades que son las que hacen justicia, pero a nivel del espacio regional ha sido fundamental, porque hemos visto como mujeres que pues son involucradas en delitos diversos, pues tener que ir a hablar ante una autoridad que es hombre, de sus problemáticas personales que tienen que ver con su cuerpo, obviamente las intimida. Estos son espacios donde la gente habla en su propia lengua, con sus propias normas culturales, ellos tienen su reglamento, está todo, realmente ellos construyen una legalidad. Pero el que haya mujeres ahí, que las escuchan, que se preocupan porque si finalmente en esta situación, cómo se afectó su parte más emocional, su parte física, las llevan al centro de salud y tratan de generar con ellas un diálogo para que les cuenten qué fue lo que estuvo detrás del hecho, porque en la visión de la comunitaria, cuando la gente comete delitos, pues hay que entenderlas en su contexto, qué fue lo que pasó, qué provocó eso, y entonces se trata de facilitar el conocer esta problemática y entenderlas en sus necesidades, en cómo ellas están viviendo esto, porque además hay que decir que de que esto va acompañado de un juicio, pero un juicio que tiene todo un proceso donde se escucha a las partes, van las familias, y esto termina, si el asunto es grave, en una salida de reeducación que articulan las comunidades, en donde se les da una serie de trabajo que hacen las personas que son, digamos, resultadas culpables, pues tienen que hacer trabajo comunitario. Sin embargo, las mujeres no hacen ese trabajo comunitario en comunidades, sino que las mujeres han buscado alternativas para generar, pues, de qué maneras pueden reincorporarse a hacer un trabajo productivo, tal vez artesanal, tal vez han producido queso, algo que les permita a ellas estar allí en este espacio, asumiendo que, bueno, cometieron un delito y que se tienen que reeducar, y al mismo tiempo pues están haciendo talleres, van a las comunidades, hablan de su problemática. Pero yo creo que lo más importante, digamos, retomando nuestra temática, es que las mujeres en la policía comunitaria se han abierto un espacio y están ahora buscando no nada más estar en el espacio de la justicia, sino también en el espacio de la seguridad, porque ella dice, tenemos también que ser policías, tiene que haber mujeres policías comunitarias, porque cuando se detiene a una mujer hay que tener cuidado. Porque no es lo mismo que un hombre vaya y pues qué sé yo, la maltrate, a que sea una mujer que esté ahí, que además las mujeres tenemos que cuidar a las mujeres cuando están en reeducación, es un espacio sobre todo masculino, ellas se comprometen y son grupos de mujeres que se han articulado y las acompañan, incluso a veces se quedan a dormir con ellas. Entonces realmente es una propuesta que revela la gran iniciativa, el gran compromiso que hay de las mujeres y de los hombres, con todo un proyecto, con una institución que ellos han construido, que les ha permitido atender una problemática tan importante como es el acceso a la justicia, que el Estado no garantiza, pero que además les ha permitido vivir con tranquilidad durante un buen tiempo. Digamos, por eso se llama abriendo brecha, esto no es una concesión, las mujeres se ganan sus espacios. Tú tienes, Paloma, una experiencia sobre el liderazgo de las mujeres, tienes con el INE, pero con muchas otras instituciones, digamos, que tienen que ver con derechos humanos, con derechos comunitarios. Bueno, yo quería retomar algo del
del video que vimos, ¿no? Y porque se habla de una manera, o sea, es muy polémica e interesante de qué está pasando con la participación de las mujeres en la toma de decisión, con la construcción de ciudadanía. Porque de alguna manera tanto la educación como el acceso a la justicia, como incluso el tomar en las propias manos la seguridad para poder, pues, construir condiciones mínimas de subsistencia, ha sido un trabajo que han venido haciendo las poblaciones, los pueblos indígenas y dentro de ellos las mujeres. Y sí creo, como decía Tere hace rato, que en los últimos 20 años tenemos ya muchos ejemplos de mujeres indígenas que han estado abriendo brechas, no solo para participar en los espacios de autoridad de sus pueblos y comunidades. Me llamó mucho la atención que decían que en 80% de los municipios que se manejan por usos y costumbres las mujeres no pueden participar. No sé cómo se sacó esa estadística, porque además son todos los sistemas propios de participación política y de justicia y de gobierno, pues son tan diferentes que es como, bueno, es interesante ese dato, bueno, y me llamó la atención, ¿no? No sé cómo, pero a lo que voy es, las mujeres indígenas en nuestro país tienen que construir sus derechos adentro de sus comunidades y frente al país. O sea, nosotros estábamos viendo hace rato y platicando un poco de todas las barreras que como sociedad y como Estado les hemos impuesto. El sistema democrático formal no abre espacios para las mujeres indígenas, son contadas y se tienen que adscribir además a partidos políticos, bueno, como casi todo el mundo, y los partidos políticos de nuestro país no se ocupan de los pueblos indígenas, no tienen ninguna propuesta de ciudadanía multicultural, intercultural, no hay un reconocimiento real a las formas de decisión de los propios pueblos y al lugar que las mujeres ocupan ahí. Entonces, ellas han construido su espacio adentro de sus comunidades, tratando de abrir efectivamente como la legitimidad de su palabra, de su voz, de su decisión dentro de las comunidades, y han avanzado en diferentes formas, ¿no? Y frente a la sociedad, pues también ha sido como tratar de, pues, revertir todos estos estereotipos de los que tú hablabas hace rato. Y bueno, hoy tenemos, por ejemplo, que en nuestro país solo 2 de cada 100 indígenas acceden a la educación superior, pero de esos 2, la mayoría son mujeres. Entonces hoy hay una gran, digamos, hay una capa de jóvenes profesionistas que tienen ya licenciaturas, maestrías y doctorados, que además buscan formas de regresar a la comunidad y seguir construyendo desde la comunidad, cosa que la sociedad, el Estado no les ofrece, porque pues empleos en las comunidades, bueno, empleos no hay, pero en las comunidades menos. Entonces, volver es un esfuerzo propio, es una construcción de, bueno, nosotros somos médicas o somos agrónomas o somos profesoras y queremos volver a la comunidad. Entonces, yo creo que hoy sí estamos viviendo un momento muy importante de liderazgos de mujeres indígenas que muestran otra forma de entender la ciudadanía, la participación política dentro y fuera de sus pueblos. ¿Cómo describirías esa forma distinta de entender la participación? Estas miradas distintas, es decir, yo les plantearía a las 3, ¿por qué necesitamos en los espacios públicos a las mujeres indígenas? Bueno, yo creo que necesitamos en los espacios públicos de nuestro país a las mujeres, ¿no? Los espacios públicos todavía no son de mujeres. Y las mujeres indígenas, pues porque estamos hablando, 1, del 10% de la población, 2, de una población que además ha vivido, como decíamos hace rato, pues, siglos de desigualdad y de exclusión, y que sin embargo ha mantenido sistemas, estructuras de gobierno, de justicia, de cultura, que ofrecen alternativas y respuestas a lo que pues nuestro modelo no parece que está respondiendo. Yo creo que no va a responder, pero cifras interesantes. Déjenme, se las voy a presentar para que ustedes ubiquen el tamaño del desafío que enfrentan las mujeres, y con todo salen adelante, y ahí están luchando por los liderazgos, y ahí están en materia de justicia, y están en materia de educación, y están las mujeres indígenas con el dedo en el renglón. Pero vamos a conocer algunas de las cifras que nos permitan entender el tamaño del desafío que enfrentan. En materia de escolaridad, tengo ahí ya las cifras, el 48.7% de las mujeres indígenas de entre 5 y 29 años de edad no asisten a la escuela. 1 de cada 10, 9.6%, esto todo es INEGI, cuenta con un nivel medio superior y superior. El promedio de escolaridad de las mujeres indígenas es de únicamente 4.5 grados. En materia de analfabetismo, el 66.4% de las niñas indígenas
rurales de entre 5 y 14 años saben leer y escribir. El mismo rango de edad en las localidades urbanas sube a 72.3%. La tasa de analfabetismo de la población femenina indígena de 15 y más años es de 59.9% en el ámbito rural y en las urbes aumenta a 71.2%. Yo les estoy compartiendo estos datos simplemente para que tengamos una idea de una realidad que es adversa y que a pesar de ella las mujeres indígenas avanzan. Yo les planteaba, Rosalinda, ¿por qué las necesitamos en la vida pública? Muchos modelos no nos están funcionando. Con su presencia, ¿qué posibilidades, qué otras propuestas tendríamos? Bueno, en primer lugar es esperanzador, es generar altas expectativas para las generaciones que vienen atrás, para las niñas, y sobre todo me parece un sentido diferente de percepción y de intervención en lo público, mucho más solidario, mucho más compasivo, entendido en ponerse en los zapatos del otro, de la otra, en el sentido de organizar en igualdad también, muy dialógico. Yo he visto liderazgos de mujeres indígenas en cooperativas, donde son francamente muy consistentes, muy solidarias, y si ligamos esto a la posibilidad de que su educación, su alfabetización o incluso su escolaridad pueda ser desde su lengua, que es lo que estamos construyendo, y contextualizada a su cultura y a sus aspiraciones, logramos grandes cosas. Y me refiero, por ejemplo, al maya. Recientemente presentamos la norma de la escritura en lengua maya, pero también un paquete de alfabetización en términos de las labores propias de las mujeres adultas en sus contextos rurales, con un sentido de empoderamiento hacia reconocerse como productivas y reconocerse en ese valor de poder administrar esa productividad. El sentido de la educación tiene que tener esa cierta aplicación práctica y reconocida desde la afirmación de las personas. Y que tenga un sentido para la vida, para su propio desarrollo, para sus propias aspiraciones y las de las generaciones que vienen atrás. Y relativo a las estadísticas, lo que sí te puedo decir es que en este momento, si analizamos las estadísticas de las y los jóvenes alrededor de los 15, 19 años, yo diría 13, 19 años, es mucha más alta la participación en la educación. Es decir, están yendo a la secundaria, están yendo a la media superior y, como bien lo dijo Paloma, mayoritariamente van las mujeres. Las mujeres son más consistentes y es posible incluso que retrasen esos embarazos tempranos por estar en la educación. Esa permanencia en la educación les abre expectativas, les hace tener una afirmación y un análisis incluso de su participación en la vida comunitaria. Ahorita tenemos una problemática que combatir, que es la trata de personas. La trata de personas en comunidades rurales, en comunidades indígenas, debido a la confianza que se puede tener, debido a la credibilidad o a que todos hablamos en verdad, se vuelve una situación que pues sí estamos introduciendo como parte de esos asuntos de currículum que tienen que ser vistos, ¿no?, en las escuelas para prevenir el autocuidado de las niñas, los niños y el conocimiento de sus papás, mamás sobre los derechos de la niñez y trabajar en un concepto holístico de lo que es la educación para la vida, la educación que sirva para resolver los retos que se presentan en la vida. Y ese sentido está plasmado, digamos, en esta posibilidad de agenda educativa que tiene que ir sobre todo a una situación mucho más cercana a la vida de las personas. Permita un cambio verdadero. María Teresa, me gustaría escuchar tu punto de vista sobre por qué necesitamos su presencia. Necesitamos a toda la población, necesitamos a las mujeres, como subraya Paloma, pero a las mujeres indígenas. Sí, yo pienso que primero porque tienen derecho a manifestar su voz, o sea, son actoras. No puede ser que sean otros que hablen por ellas, ni siquiera sus compañeros. Si bien las mujeres indígenas y también los hombres tienen muy claro que no, digamos, una visión
comunitaria, colectiva, de que son parte de pueblos indígenas, tienen también claro, como también decía Paloma, que hay una problemática particular que ellas viven en sus propios espacios como comunidades y ante el Estado, ¿no? Y pues sin duda son ellas las que tienen que poder decirlo, tienen que poder verbalizar en los diferentes espacios públicos a los cuales ellos se enfrentan. Digamos que podemos hablar una presencia muy fuerte a nivel del espacio público local, a nivel del espacio público municipal y mucho menos a nivel del espacio público nacional. Yo creo que había que diferenciar esos diferentes espacios en donde las mujeres están abriendo, están luchando, incluso aunque se hable de la famosa paridad o equidad de género como exigencia de partidos políticos, vemos que continuamente son excluidas. Es una gran lucha la que ellas están enfrentando a nivel, digamos, a nivel nacional, estatal. Pero yo me refiero al espacio de la participación pública de las mujeres a nivel comunitario, a nivel municipal. Es fundamental, porque finalmente ellas sí tienen una mirada muy particular en términos de lo colectivo, pero también de la familia. Sí hay un compromiso, digamos, en relación al cuidado de los hijos, al cuidado de la misma unidad familiar, por los roles de géneros que ellos ocupan, que también se van transformando, que tampoco hay que decir, como se planteaba en el video, de que es algo muy rígido y que no cambia, no, también se van cambiando. Sin embargo, sí hay en el trabajo que hemos hecho con las mujeres indígenas, hay una fuerte visión de que no son ellas nada más, sino que es la familia y también es la comunidad. Y en esa medida la mirada que tienen las mujeres pues se enriquece. Es más colectiva. Enriquece. Es una mirada muy colectiva. Digamos, yo no digo que los hombres no la tengan, sobre todo de pueblos indígenas, porque sí, así la hay. Pero las mujeres es algo que siempre lo están planteando. Si participan en espacios de salud, por ejemplo, en varias zonas indígenas están las casas de la mujer indígena, la CAMI, que sí son apoyadas institucionalmente, ¿no? Sin embargo, se las han apropiado ellas y están trabajando temas de salud reproductiva, de partería, y cuando ellas trabajan esto, la manera en que ellas tratan y dan seguimiento a estas mujeres que pues están embarazadas y que van a parir, la forma en que ellas se involucran es un asunto que no es nada más, no las ve nada más como una persona que está ahí, sino es un acompañamiento muy personalizado y como muy cercano a las vivencias que ellas tienen. Lo mismo lo he visto en esta experiencia de la policía comunitaria, cuando ellas hacían justicia, incluso ellas decían, es que yo después de tratar estos temas tengo que hacer algo, tengo que sanarme, tengo que buscar cómo me equilibro yo y cómo equilibro también a estas mujeres, porque lo ven como algo muy personal. Y yo quería referirme a un caso que sí es muy emblemático y es muy interesante, que es el caso de Inés Fernández, que como ustedes saben, Inés Fernández es una mujer tlapaneca de la montaña de Guerrero, que fue violada por militares y que finalmente su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el resarcimiento, el gobierno mexicano le pide perdón incluso porque reconocen los agravios, pero cuando le piden cuál va a ser el resarcimiento que ella solicita, ella no solicita un resarcimiento para ella solamente, ni siquiera para su familia, ella lo ve en términos comunitarios. Ella lo que busca es que se garantice de alguna manera que esto no vuelva a suceder, que se abra un centro comunitario. Ella, claro, quería que se fueran los militares, eso ha sido más complicado, pero su exigencia era, yo no quiero nada más un resarcimiento para mí, yo lo quiero para mi comunidad, para las otras niñas, para las otras mujeres. Entonces, esto uno a veces dice, bueno, pues sí, qué bien y qué bueno que eso así sea, pero es que hay que entender cuál es el sentido de lo que ellas están planteando como mujeres en términos de su vínculo colectivo, de sus identidades como mujeres indígenas. Y esto tiene que ver con algo que también aquí ya se estaba planteando, con esta historia de exclusión. Son 500 años. Hay una deuda histórica y efectivamente tiene que ver con que sus culturas han sido discriminadas, como con que se ha pensado que la manera que ellos tienen de ver el mundo es algo que no vale. Y finalmente las mujeres de alguna manera, sin estar haciendo grandes teorizaciones, lo toman en cuenta y lo están poniendo en la mesa del debate público. Y yo creo que todo esto viene a enriquecer, ¿no? Si vamos a pensar en soluciones, de que lo que queremos es un país mejor, de eso se trata, que los contemple. Podemos hablar en otro momento de la cuestión estructural, porque no podemos dejar de lado
las condiciones de la desigualdad, porque esto que vimos de los datos del analfabetismo y de todo lo que vimos de tremenda exclusión, tenemos que verlos en términos de una deuda histórica también de la sobrevivencia y de la forma en que se hacen las políticas públicas. Digamos, en el caso tan tremendo y tan duro de Guerrero, vemos que después del huracán, el último que hubo hace 2 años, se prometieron mucho dinero que iba a llegar, y cuando uno va a la zona, y cuando uno ve que las carreteras ni se construyeron, que los centros de salud allí están, hubo todo un aparataje y no se termina de cumplir. Entonces, la voz, la participación de las mujeres es fundamental para traducir sus demandas desde su visión, que no va a ser una visión nada más individual, sino colectiva. Nos hace falta una mirada colectiva, nos hace falta, digamos, una justicia plena y efectiva, nos hace falta ser más solidarios. ¿A qué se enfrenta, Paloma, una mujer indígena cuando quiere entrar al mundo de la política? Cuando quiere ser considerada, cuando quiere ser una tomadora de decisiones y llevar estas cosas a políticas públicas concretas. Bueno, varias de ellas lo han hablado y ha habido como reflexiones y estudios sobre eso, pero es muy interesante porque las compañeras que yo conozco que están interesadas en participar políticamente dentro y fuera de las comunidades, dicen que su primera dificultad es convertir lo cochino de la política en algo digno y necesario. O sea, la imagen del mundo político es como de una porquería, no solo entre mujeres indígenas. Entonces, para ellas una primera aportación y algo que encuentran que es necesario y un súper reto es cómo convierten eso en algo transparente, en algo útil, en algo legítimo y legitimado sobre todo. Entonces, bueno, efectivamente en muchas de las organizaciones y estructuras indígenas todavía es muy difícil ver a compañeras, ¿no? Pasan problemas muy serios, como que se toman la palabra y la asamblea se vacía, o como que piden la voz y les chiflan, se burlan de ellas, el chisme, el señalamiento, algunas que se han de todas maneras atrevido, pues ya no pueden regresar a la comunidad y tienen que vivir en otro lado. Pero fuera también hay una serie de problemáticas, o sea, hay compañeras que han militado en distintos partidos, no importa el color, y lo que te dicen es, bueno, si queremos ser candidatas nos mandan a distritos quemados donde saben que nosotras no vamos a ganar, que el partido nunca ganaría, como que llenan digamos, las planillas nada más para dar... Así es. Y por otro lado, también el tema de la discriminación también se reproduce en esos ambientes. O sea, tú dicen, bueno, tú eres una candidata indígena, va a haber un evento público, por favor, casi que disfrázate con tu traje regional, ¿no? Entonces, sí hay todavía una profunda discriminación. La foto como mujer totonaca. Y legitimar, sí, exacto. Para la estampa, pero no como un reconocimiento a la riqueza cultural. Por un lado. Por otro lado tienes el otro reto. Una vez que están dentro, ¿cómo pueden responder a agendas de las propias mujeres? O sea, ¿cómo ellas pueden lograr que haya una mínima transformación y una mínima respuesta del Estado, de las instituciones o de la propia comunidad a las necesidades de las mujeres? Y eso se liga un poco con lo que tú decías sobre pues las herramientas a su disposición para poder sustentar una demanda de mujeres indígenas dentro y fuera de sus pueblos, y también se liga con lo que mencionaba Tere de, bueno, el derecho a decir la propia voz, porque nadie va a hablar por ellas. Es decir, esperamos que programas como estos se multipliquen con compañeras indígenas aquí, ¿no? Que sería buenísimo. Pero por lo pronto una cosa es, bueno, ya estamos ahí, ya estamos ocupando un espacio, y ahora cómo metemos las agendas de las mujeres. O sea, traemos necesidades de salud, de trabajo, de ingresos, de seguridad, de sitios sagrados, de lo que fuere, que no son todavía parte de la agenda pública, ni dentro ni fuera de las comunidades. Sí, es decir, meter el tema en la agenda. Sí, es todo un problema. O sea, todavía se sigue considerando que muchas de las necesidades y de las prioridades de las mujeres son cuestiones privadas, no tienen por qué ser asuntos públicos. Y eso no solo en la comunidad. Yo creo que un tema muy importante es el municipio. O sea, no tenemos muchas presidentas municipales en general, tenemos muy pocas presidentas municipales indígenas en el país. Tenemos muy pocas mujeres, sí, ocupando pero hay espacios. muchas regidoras, hay muchas concejalas que están intentando
abrir como esos espacios hacia mujeres en condiciones realmente precarias, sin apoyo institucional, sin recursos, sin presupuestos y sin formación. Entonces, creo que el ámbito local es fundamental para tratar de abrir espacios de participación, para que se empiecen a cambiar los estereotipos, para que las niñas y las jovencitas vean que sí se puede, y no solamente se puede, sino que vale la pena, a pesar de los chismes y del señalamiento y de la exclusión. Porque bueno, yo estoy trabajando ahorita, por ejemplo, con instancias municipales de la mujer y regidoras indígenas, y son puros nombramientos de papel. O sea, unas no tienen ni siquiera una silla, otras tienen la silla en el pasillo, las llaman para mítines, pero no les permiten hacer su trabajo. O sea, real, y no es en un estado ni en dos. Permítanme arribar a las conclusiones. Se nos ha terminado el programa, pero tenemos 6 minutos para poder concluir. Rosalinda, ¿cómo desde, y aquí quiero poner un actor fundamental para cambiar estereotipos, los medios de comunicación, cómo logramos que los medios de comunicación puedan sumarse? ¿Qué le pedirías desde el ámbito de la educación a los medios de comunicación para sumarse en este cambio de estereotipo, de que una mujer indígena no está preparada, no puede resolver una agenda pública ni poner en marcha políticas públicas porque es una mujer que no tiene educación? Bueno, en primer lugar, visibilizar a las mujeres, ¿no? Visibilizar a las mujeres. Medios, visibilizarlas y en sus muy diferentes roles, en sus muy diferentes culturas, en sus muy diferentes lenguas, aspiraciones, etapas de vida, retos que tenemos todas las mujeres. Y en segundo lugar, romper con estereotipos, que no pongamos a las mujeres en general en roles que al final del día las están estigmatizando o las están limitando, y lamentablemente todo el auditorio pues lo replica. De tal manera que más vale papeles enaltecedores, papeles en donde los retos se vencen y se sale adelante, no solamente en forma individual, como bien ha dicho Tere, sino desde una colectividad, desde una búsqueda no llamo en un sector, en un pueblo, en una sociedad, en una comunidad. Historias de éxito, historias de vida, historias de fuerza, historias de poder, de capacidad, del gran potencial que tienen las niñas y los niños. Hay cosas que no sabemos, por ejemplo, en las evaluaciones censales. Los niños indígenas en matemáticas, en 2 años consecutivos, fueron los que avanzaron un trayecto mucho más amplio que los otros subsistemas. Hay cosas que no sabemos. No se dice. Aquí están los niñas indígenas, niñas, ese rol, ¿no? Jovencitas muy destacadas que están estudiando en el extranjero, que son indígenas y que tienen un papel destacadísimo porque son ya plurilingües y tienen además una visión amplísima de la vida. Y como bien dijo Paloma, son quienes regresan con liderazgos bien fundados a sus comunidades a tratar. Me parece que ese tipo de reportajes y desde la viva voz de las mujeres tienen que ser llevados a los medios de comunicación. Muy bien. María Teresa, tu cierre, por favor. Bueno, también quisiera retomar algo de lo que estaba diciendo Rosalinda en términos de los medios. Sí tienen un papel y un compromiso muy importante si estamos pensando en que queremos construir un país distinto. Y yo creo que por un lado, pues hay que documentar, ¿no? Documentar con videos, en fin, que además existen, cuál es la vida, ¿no? De lo que son los pueblos indígenas, las comunidades, y ahí las mujeres, es decir, la vida que ellas construyen en el marco de sus culturas para valorar también sus formas de pensar, de vivir y de hacer. Y por otra parte, pues sí, definitivamente cuestionar, yo creo que habría que dar un seguimiento, yo no sé si a través de CONAPRED o cómo, de los programas que hay. A veces las telenovelas, a veces los comerciales transmiten estereotipos que a mí realmente me dejan impactada. Recientemente, yo no sé en qué canal vi, estaban hablando aparentemente una parodia, ¿no? De una chacha, hablaban de la chacha y que le está haciendo todo el trabajo a la chica y como muy, muy de broma, y dice, bueno, ¿por qué tienen que poner esto?
porque esto sí reproduce estos estereotipos. ¿Y significa Entonces, violaciones a los derechos humanos? a mí me parece que aquí debería de haber una vigilancia de parte de CONAPRED de qué es lo que se está transmitiendo en términos de contenidos. Así como se hace monitoreo para cubrir las campañas, nos tendría que hacer un monitoreo sobre el tema de los derechos. Yo creo que sí, y en términos también del racismo, ¿no? Pero yo quisiera también cerrar, pues enfatizando en que miremos a los pueblos indígenas, miremoslos en lo que nos ofrecen, en la riqueza, en lo que realmente tienen que aportar a la vida de este país. Entendamos que cuando ellos están hablando de autonomía, de tomar decisiones como pueblos, como comunidades, es porque quieren poner en el centro la toma de decisión sobre asuntos que les competen. Pero esto no quiere decir autonomía ni para separarse del Estado, ni porque el Estado no tenga obligación, sino que se tiene que dar los recursos necesarios para que esta toma de decisión en las comunidades pueda darse de la manera más adecuada. Y efectivamente, las mujeres no nada más se enfrentan ante el Estado que las excluye, las discrimina, sino en sus comunidades tienen que también romper, ¿no? Enfrentar barreras. Sin embargo, en muchos casos, al menos de los que yo conozco, las mujeres tienen muy claro que es un espacio que les importa, el espacio de las comunidades. Hay que también cuestionar esta idea que las costumbres solamente violentan a las mujeres. Yo creo que queda la imagen de las mujeres zapatistas aquel 1 de enero, cuando ellas salieron y nos presentaron su ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, que después, cuando la comandante Esther habló ante el Congreso de la Unión y nos dijo muy claro, nosotros sabemos cuáles son los problemas que la sociedad tiene ante nosotros, pero también nosotros sabemos que hay costumbres malas y que queremos cambiar. Es decir, lo que quiero insistir, no ver a las comunidades indígenas como algo que está ahí, que no cambia y que no puede transformarse, y que de hecho se está transformando. Sí, pues porque y hay que dar esos... es vivo, estamos hablando de personas. Rápidamente, Paloma, tu cierre, se me acabó el programa. Yo solamente quisiera decir que a mí me parece que una cosa que hay que visibilizar es el cambio cultural y democrático que están haciendo las mujeres dentro de sus comunidades, en los espacios locales, y que representa una alternativa y una pequeñita esperanza para este país. Visibilizar. Esa es una responsabilidad de los medios. Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena de la CEP, si queremos que este país cambie. María Teresa Sierra, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Paloma Bonfil Sánchez, coordinadora del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, ACE. Paloma, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Soy María Elena Cantú, esto es Voces de la Democracia. Hasta la próxima.